Comenzaré hablando de uno de los elementos de la empresa que más se estudia en la sistematización, y este es el formulario. Pero antes de explicar cómo se hace, es necesario definirlo. Y no es más que un conjunto de formas fundamentadas en el objetivo de captura, registro, control y proceso de las operaciones de una entidad. Proporciona comunicación, identificación y control en todas las fases. Este concepto también puede ser entendido como un documento físico o digital que contiene datos y espacios en blanco para registro de información variable, el cual tendrá diferente utilización según el área funcional a la cual pertenezca. Puede considerarse también como un instrumento de trabajo cuyo objetivo es transportar información para simplificar y facilitar el desarrollo de los procedimientos administrativos. En ellos se imprime información constante y que tiene una serie de espacios para asentar información variable. Es decir, que es todo papel que contenga información, texto, impresos o en blanco, para rellenarlos posteriormente. Esta es una herramienta usada como forma de presentación para conocer los datos, preferencias, conocimientos, habilidades o incluso intereses de una persona. Un formulario cuenta con preguntas específicas para conocer aspectos particulares sobre cada individuo. Las preguntas suelen ser breves y concretas porque con ello busca la practicidad y eficiencia, como un nombre, correo electrónico, edad. Es importante mencionar que los formularios también suelen encontrarse en un gran número de lugares, como lo son las páginas de internet, bancos, hospitales, escuelas, oficinas, como muchos otros. Procedimientos de la sistematización de formularios. Recolección de muestras de los formularios, registros y reportes utilizados por la empresa. Debido a esto, se toma un inventario de los archivos con el fin de analizar y rediseñar los archivos departamentales y el central. Luego, la asignación de un título a cada formulario y la creación de un archivo de formularios, que consiste en la apertura de una carpeta para cada formulario y archivamiento de lo que sigue. Copia del formulario, reporte o registro. Información sobre el consumo anual del formulario por departamento que lo usan. Determinación de las técnicas y prácticas aplicables de la operación y la administración de los archivos. Análisis y rediseño por proceso de cada formulario, después de determinar la posibilidad de fusión o de prevenir duplicidades. Solicitud o envío de impresión de lo rediseñado junto con una hoja de especificaciones. Archivamiento de la hoja de datos y demás instrumentos archivables del diseño y dibujo de ese formulario. Actualización de cada carpeta al llegar los impresos. Control de correlativos numéricos reimpresos en cada formulario. Objetivos. Los objetivos de la sistematización de formulario son, en cuanto al formulario en sí, provocar una actitud mental favorable en él. De igual forma, facilitar la anotación de los datos y el uso posterior de los mismos. Reducir al mínimo la posibilidad de errores tanto en la anotación como en la toma de los datos. Economía en material, en impresión y uso. Combinar un formulario con otro para crear un juego. Subdividir un formulario con otros varios cuando así convenga. Lograr que 2 o más formularios se registren de tal modo que permita la anotación simultánea. Eliminar o sustituir una o varias copias o formularios de un juego cuando así convenga. Ventajas de la sistematización de formularios. El ahorro de espacio y a su vez el ahorro en equipo. Protección de archivos y finalmente eficiencia de archivamiento. Por lo general, todo formulario consta de 5 zonas de datos, los cuales son identificación. Esto es cuando la persona que rellena un formulario debe saber para quién lo está haciendo. Esto es de vital importancia porque de la correcta identificación del organismo que registra el formulario depende de la credibilidad de las respuestas proporcionadas por quien lo efectúa. Las instrucciones.
Es la forma específica de llevar a cabo un formulario, que pueden ser de dos tipos. A. Las que explican cómo se debe llenar el formulario. Y B. Las que indican cómo se debe distribuir las copias una vez en el formulario. La introducción consiste en los datos que preparan la acción o el acto que tendrá lugar, por ende, señalan la persona a quien se dirige, cuándo y dónde tendrá lugar la acción. El cuerpo contiene el mayor grupo de datos del formulario, que son los que generan la acción implícita, los cuales se determinan de acuerdo con la información que se desea obtener mediante la utilización de la forma. Conclusión. Contiene los datos de cierre o conclusión del formulario, firmas y sellos para aprobar o conformar la información registrada en el cuerpo del mismo, y también se asienta el código de registro. Y por último tenemos los márgenes y el espaciamiento. Este documento debe tener un espacio para escribir cómodo, en el que la mayoría de las personas se deciden a responder con claridad y soltura. Independientemente de si es un formulario electrónico o físico, el espacio para escribir es una de las características imprescindibles para un buen formulario. La estandarización de los formularios es un procedimiento sistemático para la eliminación de tamaños y otros elementos innecesarios al efecto de la mayor economía posible en la adquisición y en el uso de los mismos. Es uno de los primeros aspectos a considerar tanto en el análisis como en el diseño. Comprende lo siguiente. Número 1. La estandarización por funciones, que es la clasificación de las formas impresas por el título con el fin de agrupar todas las que tengan el mismo título y de determinar si aquellas que tienen el mismo título y perteneciendo a distintos departamentos se podrían combinar en una sola forma. Número 2. La estandarización por el tamaño de la forma, que consiste en la selección de los tamaños del papel de las formas que serían adecuados para el equipo existente, al propio tiempo que tales tamaños resulten económicos al cortarse de hojas mayores. Número 3. Estandarización por la clase de papel, que involucra la selección de un número mínimo de clases de papel, terminado, formación, peso, color, entre otros, que llenarían los requisitos de todas las formas en uso en la organización y la especificación de las clases más económicas para cada forma. Número 4. Estandarización de los métodos de producción y tipografía, lo que comprende la selección del método de producción a emplearse en cada una de las clases de formas y la selección de las caras de los tipos y de otros elementos tipográficos a usarse. Número 5. Estandarización de las órdenes a los impresores, que consiste en A. Especificación de las cantidades a comprarse desde el punto de vista más económico y B. Agrupación de las órdenes de acuerdo con la clase de impresión. Uno de los conceptos que requiere la aplicación de ciertas técnicas es el referente al diseño de formularios. En esta sección se expondrá una serie de herramientas que ayudan a mejorar el proceso para diseñar estos formularios. Cabe la observación inicial de que cualquier técnica no será mejor que el sentido común que se debe aplicar a la elaboración y confección de tales herramientas. En los formularios, para su total comprensión, pueden identificarse una serie de características y aspectos fundamentales. Además, estas características están estrechamente relacionadas con los objetivos y el eventual éxito que puede tener el formulario. Las características mínimas que debería tener todo formulario son las siguientes. Sencillez en su diseño. Cada formulario debe estar diseñado para un procedimiento específico. El orden en el cual se solicita la información debe ser realizado en la misma secuencia en la cual se generan los datos. Un mismo empleado no debe validar dos formularios que por razones de control interno sean incompatibles. Por ejemplo, la persona que conforma un informe de recepción no puede aprobar la orden de pago o el cheque con el cual se cancela una obligación. Además de estas, existen otras características las cuales mencionan que las copias deben ser hechas y distribuidas únicamente para aquellos departamentos que se manejen la información que contienen los mismos. También, en la medida de lo posible y tomando en cuenta el concepto de costo-beneficio, se deben establecer formularios prenumerados. Por otro lado, los formularios deben poseer espacios adecuados para las aprobaciones y autorizaciones. Y por último, todo formulario debe estar codificado bajo algún esquema, de tal forma que se pueda lograr una identificación o asociación del formato a una función o área específica y se indique la última fecha de revisión.
Los formularios pueden ser clasificados de acuerdo a su presentación. Pueden ser: número 1, los formularios simples. Son aquellos documentos que están representados por una sola forma y que no poseen copias anexas. Número 2, los formularios compuestos. Estos poseen más de una hoja y son elaborados con base en un formato predefinido y bajo un esquema de almacenamiento o archivo especial. Dentro de este renglón podemos distinguir los siguientes tipos: de bloques, talonarios, juego listo o stand out, y por último formas continuas. De acuerdo a su uso pueden ser: para originar una acción. Esta tiene el objetivo de iniciar el proceso o procedimiento de algún grupo de tareas con un cierto objetivo. Para registrar una acción. Están orientados a guardar información. Todo formulario debe seguir una serie de principios básicos para su diseño. Estos principios deben tener en cuenta los aspectos de funcionalidad y eficiencia de los procedimientos involucrados. Todo formulario debe cumplir al menos con los siguientes principios. Facilidad para su relleno. La primera acción que se lleva a cabo en la confección de un formulario es el diseño de los campos solicitados. El espacio de los campos de entrada de un formulario debe ser suficiente para la escritura de los datos solicitados. La falta de espacio hace que la elaboración y calidad del mismo sea deficiente. Los campos que tienen información de guía deben estar claramente definidos y establecidos. De esta forma, la lectura que se lleva a efectuar debe ser hecha de una manera muy fácil. Este principio se basa en que la información contenida en un formulario tiene dos formas: fija y variable. La información fija es la que viene impresa en el formulario y que debe estar claramente establecida, mientras que la información variable es aquella que es suministrada por cada una de las personas involucradas en su elaboración. Reducción de las posibilidades de error. Toda organización debe establecer controles que reduzcan las posibilidades de error. Los errores en muchos casos se originan por la falta de análisis. En el aspecto relacionado con los formularios, las posibilidades de cometer errores se reducen cuando se establecen solo aquellos campos que sean necesarios. Esto es, que no se recarguen los formularios con campos que no sean utilizados en todo el proceso de su llenado. Estética. Básicamente, este principio establece que un formulario debe tener una buena apariencia física, y esto dependerá de varios factores a considerar, entre los cuales tenemos el diseño, la reproducción y las políticas de imagen empresarial. En este sentido, aspectos como el color de las copias de los formularios y los tipos de letras utilizadas son importantes desde el punto de vista de los usuarios de los mismos. Reducción de costos. Este principio, tan importante como los anteriores, establece que los formularios deben elaborarse a un mínimo de costos y que al mismo tiempo cumplan con todas las especificaciones de funcionalidad. Por esta razón, debe tomarse en cuenta el análisis que se desprende de los formularios para tomar decisiones de mejorar, combinar o eliminar los formularios. El objetivo de los formularios es facilitar el flujo de información y el procesamiento de datos, imprimir uniformidad en los procedimientos, sintetizar y relacionar información. Y por último, dar valor legal a determinadas transacciones. Por lo tanto, tiene una gran importancia en el ámbito administrativo, ya que todos los trabajadores que se hacen en la empresa son guiados por formularios. Además de cualquier acto administrativo, también sirven de soporte a las transacciones. Solo me queda decir que esperamos que este video de origen académico haya alcanzado el objetivo de impartir conocimiento a sus usuarios. Gracias.